Arratsaldeon, buenas tardes, bonjour. Soy la directora del Instituto Francés de Bilbao y también Cónsul General de Francia aquí en Bilbao. Y bueno, estoy aquí, les doy la bienvenida. Estamos reunidos para este evento que en Francia se llama Noche de la Lectura, que bueno, trata de temas muy diferentes, pero el objetivo es fomentar la lectura, como dice el título. Y esa noche hemos elegido dedicar el evento al cómic y las voces mujeres en el cómic, que parece que es una arte que dedica un papel todavía un poco limitado a las mujeres y donde las mujeres tienen muchas veces un papel caricaturado porque los autores también son mayoritariamente hombres. Así que el año en que España es invitada especial en el Festival de Angoulême, nos parece muy importante hacer ese taller sobre esa charla, sobre ese tema. Y voy a dejar a las invitadas presentarse y a empezar el tema. Espero que os va a interesar y que tendréis preguntas para las ponentes y la moderadora. Gracias. Bueno, creo que Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotros a Marika Vila y a Marie-Renée Ertmann. Ambas se han dedicado a la investigación sobre la figura de la mujer dentro del cómic. Marika Vila además también es autora de cómic, entre muchas otras cosas. Ya hablaremos, parece que dentro del mundo del cómic hay que hacer muchas cosas para poder ganarse la vida. Y bueno, vamos a empezar con unas breves presentaciones en las que cada una de las invitadas expondrá su carrera. Y vamos a comenzar hoy con Marie-Renée, que es investigadora doctoral en la Universidad de París 8, donde realiza una tesis centrada en las luchas por el reconocimiento de las mujeres en el cómic en Francia. Como coordinadora de Les Rochoas, ha trabajado con el equipo del proyecto Mujeres Creadoras de Cómic, Historia, Memoria, Reivindicaciones y Representaciones de las Mujeres en el Noveno Arte. Y en 2024 coeditó el libro Matrimoine de la BD, con Camille de Saint-Ly. Te lo ha de lanzar él. Bueno, bienvenida, Maris. Has decidido centrar tu carrera precisamente en el estudio de las creadoras de cómics desde un enfoque sociopolítico. Y bueno, creo que con esta breve presentación nos vas a contar un poco en qué consiste tu carrera. Oui, déjà, bon, je vais parler en... Sí, efectivamente voy a comenzar en español. En primer lugar, me gustaría agradecer al Instituto Francés por su invitación. Para mí es muy importante poder hablar de este trabajo porque, como han dicho durante la introducción, efectivamente, las mujeres han estado invisibilizadas en este ámbito en Francia y en todo el mundo. Por lo tanto, ese es el tema central de mi tesis doctoral con la que llevo unos cuantos años y que ha sido muy difícil precisamente porque las figuras y los testimonios de las mujeres son escasos. Mi trabajo doctoral parte de una paradoja. En 2016, en el Festival Internacional de Angoulême, en el Gran Premio había 30 nominados y entre ellos ninguna mujer. Es un dato particular porque este festival, que es pionero en Europa, precisó que no había mujeres nominadas porque en la historia se contaban con los dedos de una mano. Como consecuencia de esto, se empezó a crear un movimiento en redes sociales con un hashtag que puede ser o bien mujeres del BD o mujeres del cómic, para poner en manifiesto el papel de las mujeres en este ámbito. Después, el delegado general seguía insistiendo en que, si bien las mujeres habían sido relevantes, no habían supuesto un papel en la historia del cómic. Y este es el punto de partida de mi tesis doctoral. Después de esto,
como digo, se formó una movilización para reclamar una mayor visibilización y también para demostrar que son presentes. Si bien, como digo, las fuentes son muy escasas. Parto de una tesis en historia de la historiadora Jessica Kohn. Esta investigadora trabajaba en las ilustradoras, sobre todo en la prensa, en una franja histórica muy concreta, y ella, de un corpus de 400 dibujantes en prensa, contaba con un corpus de 40 mujeres en el ámbito franco-belga. Si bien sigue siendo bastante limitado, un número limitado, se puede decir que son bastantes más. Yo parto sobre esta tesis para continuar con la historia de las mujeres en el cómic para adultos en Francia. Y en concreto me centro en la tesis de una socióloga para decidir este aspecto metodológico de centrarme en el cómic para adultos y no en el cómic para jóvenes. Y investigando llego al nombre de Marie-Pape Campartier, que fue extremadamente importante para mí porque fue la mujer que comenzó con las guarderías en Francia para que las mujeres pudiesen trabajar y no tuviesen que ocuparse únicamente de los hijos en casa. Este papel en Francia lo desempeñó una mujer, una pedagoga. Y esta mujer publicó estas imágenes que pueden ver en pantalla, al mismo tiempo que Rodolphe Töpffer, que es considerado como pionero y padre del cómic en Europa y en el mundo. Esta mujer en concreto no era dibujante, sino que era guionista. Y el dibujo y los coloristas son distintas personas. Como ven, el papel de la mujer se remonta en Francia al siglo XIX y a continuación seguí investigando y observando el cómic para adultos y ahí me encontré muchas mujeres como personajes en publicaciones muy políticas y muy politizadas. A lo largo del siglo XIX me encuentro muchísimas más mujeres y el corpus es cada vez más grande, por lo tanto el espacio se legitima. Y algo relativamente particular es que he generado varias categorías para que la distinción no fuese jerárquica. Hay 3 grupos, 3 constelaciones que yo bautizo. La primera tiene que ver con la constelación con una narración gráfica, es decir, las dibujantes. En segundo lugar, el ámbito, la constelación de las guionistas. Y en tercer lugar, las colaboradoras y entre ellas editoras, pero también incluyo en esta categoría coloristas. ¿Por qué he creado esta categoría? Porque en epistemología feminista hay un concepto que tiene que ver con que si solo se observa una única mujer, un único papel, como la genio, se invisibiliza los demás. Por eso la metáfora de las estrellas, que en una constelación una estrella invisibiliza a las demás. Una de las personas que está aquí, en la parte superior a la derecha, estos 4 imágenes, se ha considerado siempre a esta autora como pionera en el cómic de adultos, si bien la precedieron muchísimas mujeres y cuando movilizamos el término de pionero o pionera también es un término que invisibiliza, porque no sabemos si efectivamente ha habido trabajos anteriores menos visibles que bien no se han publicado o bien se han destruido o se han publicado con seudónimos o que han trabajado en entornos menos conocidos. De hecho, hay mujeres que
que por un motivo u otro no tienen la misma visibilidad. Por lo tanto, esto lleva a perpetuar este sistema que invisibiliza a las mujeres. Esta es una selección de los nombres que he podido recopilar, y de nuevo he tenido que aplicar criterios muy concretos. Aquí solo se ven las mujeres que han publicado en medios reconocidos. Yo, evidentemente, ese trabajo de investigación no lo he podido realizar de forma autónoma, por lo tanto, me asocié a un colectivo de investigadoras que se llamaba La Brecha, La Brèche. Estaban produciendo archivos que podían ser útiles para otras investigaciones. En 2020, en pleno confinamiento, junto a otras 5 personas, junto a compañeras, una compañera que participa en un colectivo, otras 2 investigadoras, y en cuarto lugar Laura Caraballo, que también es investigadora. Hemos generado este proyecto con una fuente de financiación por parte de las instituciones académicas francesas y europeas, y creamos este grupo que se llama Las Brechistas, Les Brechois. En la parte superior pueden ver el logo que creó Loana Schipper, y generamos este proyecto que se llama Creadoras de cómic, historia, memoria y reivindicaciones de las representaciones de famas en el noveno arte. Y utilizamos ese archivo que teníamos para, en primer lugar, poder decir que es mentira que no hubiera fuentes. Cuando observamos obras académicas como el Diccionario Mundial del Cómic, nos encontramos muy pocos nombres de mujer, y es un diccionario general. En Francia hay muchos libros que tienen que ver con el gremio del cómic, y esto en concreto en el Centro Pompidou también se expuso un proyecto sobre el gremio del cómic, y en este proyecto en esta exposición solo había 2 mujeres. Aquí pueden ver un ejemplo de cómo desempeñamos nuestro proyecto. En primer lugar, coleccionar archivos, y generamos un seminario en el que, en primer lugar, nos centramos en la parte más académica, y en segundo lugar había un coloquio oral, porque para nosotras es importante que las autoras hablen en nombre propio, que puedan venir a exponer sus voces, y por lo tanto yo generé la idea de matrimonio entendido como patrimonio femenino, porque cuando hablamos de patrimonio siempre hablamos de padre, y la idea de matrimonio como patrimonio femenino existía en la Edad Media, pero después se fue perdiendo, y yo la recuperé para reivindicar y poner en valor el papel de la mujer. No soy la única, también lo han hecho otras asociaciones feministas. Este mismo evento que hicimos en Francia después se volvió una exposición itinerante llamada Las palabras de las autoras, con distintas imágenes. En la fotografía de la izquierda pueden ver a Johanna Schipper en el medio, y también a Jeanne Pouchol, que también es una creadora de cómic. Y en la parte derecha, Sonia Hopf, que fue la única mujer que participaba en la revista Harakiri. No sé si estarán familiarizadas con ella, es lo que hoy en día es Charlie Hebdo. Se trata de una publicación satírica que comenzó en los años 60. Y ella empezó a publicar en esta publicación en los años 70. Después dejó el cómic, pero siguió trabajando como artista. El tercer pilar de este sistema consistía en crear un coloquio internacional que se titulaba
hacer cuerpo, representación y reivindicación de las creadoras de cómic en Europa y en América, porque nosotras pensábamos que fuera de Francia había otras personas con el mismo problema y que además tenían el mismo objeto de estudio. Y efectivamente nos pudimos encontrar en el espacio académico y científico internacional con otras personas que tenían efectivamente los mismos problemas y sobre todo tenían que hacer frente a la falta de fuentes. Para nosotros este evento fue muy importante porque también daba espacio a la voz de los creadores y las creadoras de cómic. Hablo en lenguaje inclusivo porque también es cierto que hay personas trans en este proyecto y también investigadores e investigadoras de otros espacios. Estos 3 grandes proyectos nos permitieron producir una obra apoyándonos en fuentes suplementarias que codirigí con Camille de Singly, historiadora del arte. Este libro se llama Construir un patrimonio femenino del cómic. Para desarrollar este libro invitamos creadoras, hicimos investigaciones más amplias con el fin de mostrar un panorama más amplio en torno a este tema y también creamos un índice de obras y de creadoras. A continuación recibimos este regalo, bueno, fue un encargo que hicimos a una autora francesa que se llama Nicole Clavlou, que participa en la revista Nana y que también se ha comprometido mucho y ha trabajado ha militado por los derechos de la mujer en el cómic. Le dimos el título de la imagen y la lista de capítulos y ella creó este diseño que ven aquí que muestra las mujeres saliendo de la cueva y encontrando la luz. Aquí pueden ver los distintos capítulos, las distintas obras que hemos incluido. Y me voy a centrar aquí porque este es el título de mi tesis doctoral. Yo creo que hay un movimiento real que puede centrarse en un cuadro teórico, pero también un movimiento social de las mujeres en el mundo social, y esto ha generado una transformación en la realidad de estas mujeres. Esta transformación tiene que ver con alianzas internacionales y que son la causa, entre otras, de que el Festival de Angulema sea más paritario y precisamente de lo que sucede este año y de lo que vamos a hablar ahora, del hecho de que es más paritario, hay más visibilización de las mujeres y también de sus creaciones. Muchas gracias, Mari. A continuación, bueno, tenemos esta tarde también a Marica Vila, que es doctora en Construcción y Representación de Identidades de Género por la Universidad de Barcelona. Vila compagina su formación como investigadora con su trayectoria artística, como dibujante, ilustradora, coordinadora de publicaciones, comisaria, escritora y activista feminista. Su último libro es Desocupar el cuerpo, las voces de las autoras en el cómic español. Y en él realiza un trabajo muy necesario para visibilizar la aportación de las mujeres al cómic español, desde las pioneras hasta las más jóvenes. Bienvenida, Marica. Gracias. Y bueno, creo que ahora vamos a conocer un poco ¿no? cómo haces esta transición desde comenzar como ilustradora a terminar, o sea, todo tu trabajo por el cómic y las investigaciones más recientes. Bueno, como ha dicho Medis René, es un fenómeno mundial el que las mujeres en el cómic hayan tenido históricamente una presencia mínima. No que no hayan estado, sino que han sido invisibilizadas. Y eso es algo que las propias autoras, yo como artista, cuando empecé a trabajar enseguida, detecté esta dificultad. Trabajaba sola con hombres, o sea que mis compañeros eran todos masculinos y tenía
una gran dificultad en encontrar referentes femeninos. Todos los modelos, maestros o gente que me tenía que influir eran masculinos, ¿no? Entonces, os haré un pequeño viaje por mi trayectoria artística y marcando el punto de inflexión en el que nace en mí la necesidad de buscar el porqué de esto e inicio paralelamente a mi carrera como artista la investigación que me lleva a hacer tardíamente una tesis doctoral, pero por un objetivo muy concreto, que es desmontar el discurso del cómic, el discurso normativo o canónico del cómic, que tiene solamente una voz masculina y que además se ha construido sobre el cuerpo de la mujer. O sea, el cuerpo de la mujer es absolutamente prioritario. A todas nos viene a la cabeza, cuando pensamos en el cómic, las superheroínas, o sea, unos cuerpos femeninos. Ha habido, sobre todo en la época de la transición, los kioscos estaban llenos de supermujeres y de mujeres con poca ropa y de mujeres liberadas, según en ese momento era la expresión, y que se asociaban con el cómic. O sea, el cuerpo de la mujer era un ícono del cómic y, en cambio, la voz de la mujer estaba absolutamente borrada. A partir de ahí empecé una investigación que me llevó a construir el libro Desocupar el cuerpo. El libro es fruto de la tesis El cuerpo ocupado, que lo presentaré mañana en Joker. Os voy a hacer la trayectoria como presentación mía por mi trabajo. Yo empiezo a final de los años 60 haciendo trabajo comercial para Selecciones Ilustradas, que es una agencia española, catalana, que trabaja internacionalmente y me hace publicar inmediatamente en todos los países de Europa. Con lo cual yo estoy trabajando, ganando bastante dinero en ese momento, porque se cobra en divisas, en ese momento no hay euros, sino que el cambio nos favorece muchísimo, y estoy trabajando haciendo trabajo comercial, que en principio me satisface muchísimo porque me encanta dibujar, pero no estoy poniendo el contenido, ni me estoy fijando en el contenido, ¿no? El contenido es romántico porque, como soy una mujer, me sitúan en el lugar de lo romántico. El lugar de lo romántico es para las jóvenes, para las jovencitas, ¿no? Son las historias de amor, las novelas, ese espacio. Entonces, en el año 70, que voy a vivir a Londres, entro en contacto directamente con los editores de esas, o sea, los que están publicando mi trabajo, y empiezo a trabajar directamente, sin agente, con el editor. Y sigo haciendo ese mismo trabajo, porque es el que hay, sobre todo, cómic romántico. Es en ese momento que, además, yo ya me estoy haciendo adulta, digamos, y estoy encontrándome muchos problemas como mujer, tanto en la profesión como en la vida, cuando entro en contradicción con el contenido de los tebeos que yo estoy dibujando, aunque sean para las inglesas y aunque, por ser ingleses, sean más avanzados que los cómics románticos del momento en la dictadura. Pero no dejan de situar a las mujeres en unos cómics muy poco profundos, muy lineales, que acaban con la boda. Y aquí se acaba toda la aventura posible, o sea, no hay otra, ¿no? Entonces, y además con todas las trampas del amor romántico. Por lo tanto, en ese mismo momento, que además en España, estamos hablando del 75, 74, 75, se está muriendo Franco y están empezando a bullir la sociedad y sobre todo la juventud. En la profesión somos unos cuantos a los que nos han llamado la generación del compromiso, que queremos reivindicar primero el cómic como elemento artístico, como lenguaje del arte y como categoría adulta, o sea, el cómic adulto. Porque el cómic, la dictadura lo había dejado para los niños y peyorativamente. Esta consideración era peyorativa.
Entonces, lo primero que hacemos es reivindicar que queremos tener voz propia, que queremos la autoría y queremos el cómic adulto. Para eso tenemos que crear nuestras propias plataformas, porque no existen. Y para eso montamos las cooperativas, los colectivos, y en esas cooperativas y colectivos es masculino absolutamente, y somos 3 mujeres las que estamos rondando por ahí. Estas 3 mujeres nos damos cuenta enseguida que además cuando vamos a querer hacer querer hacer nuestra propia voz, con nuestros propios compañeros tenemos problema. Y por otro lado, nosotras con el lenguaje tenemos problema, porque el lenguaje del cómic ya ha codificado nuestro cuerpo de una manera determinada, ya nos ha enseñado a vernos de una manera determinada, y cuando nos queremos expresar nos vamos a hacer lo mismo y no queremos. Entonces tenemos que romper, y entonces somos las transgresoras en ese sentido, porque tenemos que romper esa historia. Si veis aquí hay 2 historietas, una de cómic romántico y la primera que hago como rompedora, que es una mujer que va por la calle con la cabeza en corazón, pensando el bocadillo en corazón, lleno de fotomontajes, de fotonovelas y dibujos románticos, y mientras va caminando hay una manifestación que se va acercando que es feminista, ¿no? Y ella acaba desmontando todo eso y acaba poniéndose en la cabeza de la manifestación, defendiendo el cuerpo, mi cuerpo es mío, ¿no? Por ahí empieza el cómic transgresor en España, ¿no? Este era el cómic romántico que hacía. Bueno, estos son los colectivos que montamos, el colectivo Butifarra, que trabajaba con el Cinturón de Barcelona, con las primeras asociaciones de vecinos alegales en aquel momento, que nos pasaban todas sus problemáticas y nosotros las transformábamos en historia. Ahora han hecho una película del Autobús 27, que era con quien estábamos trabajando y poniendo en historieta ese tipo de historias, o la falta de guarderías, o, en fin, todo ese tipo de cosas. Y en el colectivo de la historieta, que eran otros de los componentes, bueno, estas son historias del Butifarra, ¿eh? En el colectivo de la historieta, lo que hacíamos además era sobre todo reivindicar el contenido artístico del cómic y los derechos de autor. Primero, reclamar que nos dejaran hablar con voz propia, y segundo, reclamar que nos devolvieran los originales, que nos dejaran firmar, que nos dieran los copyrights sobre nuestro trabajo, etc. O sea, había una reivindicación laboral, una reivindicación profesional, una reivindicación artística, y las mujeres añadimos la reivindicación feminista a todo eso. Bueno, aquí me tenéis bailando como Moebius, y con todo. Este es el colectivo de la historieta, y en las reuniones del consejo de redacción de ese momento, ¿no? Estas son las historietas. Me voy a parar en esta porque esta es importante, porque es la primera historieta sobre la violación. Bueno, son 2 páginas, hay otras páginas, estas son la primera y la última, que explican la historia. En la primera, son 2 mujeres, 2 historias en paralelo, una mujer casada y una chica joven que sale de fin de semana y hace autostop. A una la viola su marido por la noche, y a la otra la viola el señor que la coge, que la lleva de viaje. Y la conclusión es que cada día una mujer es violada durante el día por un violador, y por la noche por su marido, ¿no? La ley es el punto. El matrimonio en ese momento, no había divorcio, pero además la ley decía que si el marido exigía. Bueno, me parece que en Francia esta semana hay un juicio en el que al marido lo han eximido, o le habían dado el divorcio porque ella no quería acostarse con él, o no quería tener relaciones, y el recurso ha dicho que sí, que además si la obligaba estaba cometiendo un delito.
en este momento. Ah, no, el Tribunal de Derechos Humanos le ha dicho al Tribunal francés esto esta semana pasada. O sea, que quiero decir que estoy hablando de problemas del 77, pero estamos todavía, y no en España solo, en unos momentos muy duros, ¿no? Esta se publicó en la revista Totem y que fue la primera antología feminista de historias de mujeres internacional, en la que nosotras de repente nos encontramos publicando con Chantal Montelier, con Nicole Clavelou, que ha salido hace poco, con Claire Bretécher, y dándonos cuenta de que pasada la frontera habían otras mujeres que nosotras no conocíamos y que estaban haciendo lo mismo que nosotras, ¿no? Yo publiqué ahí esa historieta de la violación y el dossier de Amparo Torrego, que era una reivindicación de las mujeres republicanas y de los derechos que la República había dado, que en ese momento, en el año 77, las mujeres no teníamos todavía, como la ley del aborto, como el divorcio, como cantidad de otras cosas. Bueno, estas son mis ilustraciones en prensa durante todo el tiempo, ligadas con la política y con la reivindicación, Gaceta Ilustrada, en Reporter, en el Jueves. En el periódico de Cataluña estuve 8 años ilustrando la sección de cultura, y en El País, ahora llegaremos, esto es el periódico, esto es Rambla, historietas ya con mi propia voz. También sigue siendo el Rambla, que era una revista de la que además era coordinadora editorial y formaba parte del consejo editorial, y La Moderna Secreta, que la recupero ahora y rehecha, la publicaré como novela gráfica este año en el Salón. Mata Hari, que se ha reeditado ahora y está el 2019 y el 2023 se ha hecho la segunda edición. En El País, las ilustraciones. No os voy a cansar, he hecho muchas publicaciones y muchas historietas en los derechos de la mujer, el cuento de hadas contado desde la perspectiva en que la princesa empieza a preguntar: yo soy tu padre y todo lo que ven tus ojos es mío, ¿y yo qué tengo? ¿Y yo a qué tengo derecho? Tú eres mi hija, mi mayor tesoro, ¿no? Pero yo, ¿qué tengo? Tú tendrás un príncipe que vendrá y te salvará, pero ¿me salvará para qué? Para ser rey. ¿Y yo qué haré? Tú tener hijos y desaparecer. Y así van analizando todos los casos. Ella en la parte de arriba, y es una cosa que utilizo bastante, 2 niveles, y en la parte de abajo la mujer del pueblo, cómo es puteada, violada por la soldadesca, cómo su padre la echa de casa por quedarse embarazada, etc. Y al final del cuento, una está harta de ser princesa porque no tiene ningún derecho, y la otra dice que quien fuera princesa porque la están echando de todas partes, ¿no? Luna y Duna es una historieta que hice para la revista Barbie con la intención del editor de que le diera la vuelta, de que fuera contra lo que contaba la revista Barbie, y se publicó durante un año y pico. Y también he sido coordinadora editorial. Soy la culpable, ¿no? Pero la realizadora del Bola de Drag, Dragon Ball, todas las series manga de Planeta, la parte de realización técnica y coordinación. Mientras tanto sigo dibujando y haciendo gags gráficos. Este es del Víbora, La fuerza del cocodrilo, pero es una historieta para el víbora que no tiene nada que ver con el sexo, sino con la opresión colonialista, ¿no? O sea, que es sobre la inmigración y la raza. Historias de Cambio el polvo por brillo, sobre todo. Bueno, historias que sobre todo lo que cuestionan son los estereotipos, ese cuerpo estereotipado y esta manera de encerrar a la mujer en una serie de categorías, ¿no? Entonces, Cambio el polvo por brillo, como veis, está una mujer con una pluma
o sea, una bruja con una escoba, rompe el cómic, el lenguaje, el discurso oficial del cómic y pretende cambiarlo. Y dice, cambio el polvo por brillo. Algunos que seáis de mi quinta recordaréis a lo mejor un anuncio de Pronto o de Glassex o de una cosa así, en el que una ejecutiva ya era como feminista y progre, porque había una mujer que trabajaba, que era ejecutiva y que convocaba una reunión. Pero antes de la reunión, ¿quién limpiaba la sala de la reunión? La señora ejecutiva. Y para hacerlo se ponía una vileda y una otra echaba el Glassex y ella se tiraba con todo su cuerpo a limpiar la mesa por la que luego iban a... Entonces nosotros hicimos la coña, cambio el polvo por brillo. El polvo, que estaban todas las revistas llenas de polvos, o sea, vamos a hacer un polvo, te voy a echar un polvo, Cordera, etcétera, etcétera, lo cambiamos por el brillo, ¿no? Entonces esta historieta lo que hace es darle la voz a la protagonista que está siempre encerrada, atada al palo. O sea, la protagonista de las historias heroicas siempre es la que pasa más peligro, siempre es la que está más expuesta y siempre es la que no tiene ninguna defensa, porque la han de defender otros. Y además, con poca ropa, por lo tanto, la pueden herir por todas partes. No lleva una armadura que la defienda y además normalmente va con tacones y cuando corre se ha de caer. En fin, todo para que se luzca el héroe de turno, ¿no? Entonces ella se quiere ir y va cambiando de historias, va rompiendo el papel y saliendo, en esta historia ya no quiero estar. Y entonces, para estar en una de chicos, armas adentro y tetas fuera. O sea, se ha de hipersexualizar, perder la ropa y además cargarse con armamento, ¿no? O sea, y tiene que ser más bruta que nadie, más asesina que nadie, más dura que nadie, tampoco quiere. Sale manchada de sangre. Y entonces le dicen, no, tranquila, que ahora haremos una de las que a ti te gustan. Una tranquila, de sentimientos. Venga, ven que te has de lavar, que vas llena de sangre, pero gírate para que se te vea más. Entonces viene la de desnudos, ¿no? Entonces dice, a la mierda. O sea, con vosotros no hay manera, me voy del cómic. Sigo haciendo... cosas que me interesan, es decir, carteles para manifestaciones feministas, para exposiciones, y a partir de ahí empiezo ya mi investigación, que hasta ese momento era intuitiva. Bueno, entonces esto es trabajo digital que hago con los ayuntamientos, en concreto este es para la defensa de los derechos de las prostitutas y otros carteles y otras cosas. Pero ya a todo esto lo que he empezado a hacer es la investigación, llevarla a la academia, porque lo que me interesa es que todo lo que descubro y todo lo que desmonto en el lenguaje del cómic sobre el cuerpo femenino quede deconstruido y quede cambiando el discurso oficial, consiga cambiar el discurso oficial. Hago la tesis doctoral y realmente al mismo tiempo sigo el activismo, montando exposiciones, recuperando nombres de autoras antiguas y mi investigación abarca desde 1910 hasta el momento actual y descubre un montón de autoras, entre ellas como pionera y primera dibujante de cómic adulto a Lola Anglada, que es conocida como ilustradora de niños. Pero antes de ella ya habían unas autoras que estaban, se llamaban las chicas del Cucut, porque estaban en las tertulias de los modernistas que hacían estas revistas satíricas catalanas donde se inicia el cómic y que aparentemente estaban porque eran chicas y estaban allí, ¿no? O porque eran modelos o porque era la hija la hermana de Smith o la hija de Albéniz, y no, resulta que dibujaban, y resulta que dibujaban tan bien como ellos. Entonces rescato todo esto, empiezo por todo esto y consigo un discurso que llega hasta hoy, ¿no? Todo ese trabajo, junto con el de desmontar el discurso masculino genérico desde una perspectiva de género, es lo que
es mi tesis doctoral, que es que su base es el cuerpo ocupado por la mirada masculina en el cómic, ¿no? La transgresión masculina ocupa aún más el cuerpo que la conservadora, es decir, la imagen paternal y conservadora, el patriarcado ocupa de una manera censurable el cuerpo de la mujer, censura las mujeres que van al bar, o censura las que van mal vestidas con ropa corta y tal, y obliga y hace un patrón de mujer que ha de estar al cuidado de los niños en los interiores, no ha de trabajar públicamente, ha de cumplir toda una serie de cosas, y es visible de los 15 a los 21 que se casa y se ha acabado la película, ¿no? Esa es la patriarcal. Pero es que cuando viene la transgresión se liberan los hombres a través del cuerpo de la mujer y arrastran todos los privilegios, la izquierda arrastra todos los privilegios y se los lleva. Y entonces eso es lo que descubre mi tesis sobre el cuerpo de la mujer, sobre la mirada, sobre cómo ha proyectado las revoluciones, cómo han proyectado sobre la mujer también todo el peso de liberarse ellos, sin liberar a las mujeres. Y cuando las mujeres se han empezado a liberar, o han cerrado la puerta y las han vuelto a guardar en el armario, o han desaparecido, ¿no? Es todo ese proceso, que además lo ligo pues con la Ilustración, con la filosofía, con los nuevos filósofos, como el nuevo sujeto de la filosofía desaparece del centro, pero se va a organizar la sociedad desde el margen y pone a las mujeres. En el cómic pone las protagonistas, Valentina, Barbarella, y son mujeres hechas para los fantasmas eróticos del lector que congenia con el autor y con el editor. Están teniendo un diálogo de liberación de sus fantasmas sobre el cuerpo de la mujer, no liberando a la mujer. Eso es mi tesis doctoral, a la que llego y a partir de la cual me dedico al activismo organizando. Primero, nos asociamos las nuevas autoras, que hay muchas porque Internet representa la liberación del filtro del editor. Entonces las mujeres podemos crear un blog o crear una web y mostrarnos. La autoedición, la facilidad que las nuevas tecnologías nos favorecen para seguir autoeditando nuestras obras. Y creamos el colectivo de autoras. A partir del colectivo de autoras empezamos a tener un poco más de voz en conjunto, un poco más de peso y de presencia. Y sobre todo mi afán, a partir de ahí, que mi activismo después del doctorado es generar conocimiento de todo esto público, o sea, docencia, y doy clases en la Universidad Autónoma, y sobre todo generar para las nuevas autoras la unión de los discursos, o sea, que nada sale por expresión espontánea. Hay una raíz, tenemos unas raíces y hay que recuperarlas para poder tener un discurso que no desaparezca. El arte necesita el discurso de las mujeres y nosotras tenemos que estar ahí, y para estar ahí no podemos ser excepciones. Un momento dulce, ahora hay muchas chicas. No, estas chicas vienen desde Hipatia, ¿sabes? O desde mucho antes. Todas venimos de las madres, que decía ella, tenemos el matrimonio como patrimonio, viene de lejos, hay que recuperarlo, y con eso hay que construir un discurso que sea el que realmente modifique el discurso del arte. Y ya no os doy más rollo, porque ya me he enrollado muchísimo. Vamos a iniciar este segundo bloque de la charla comentando una noticia de actualidad, como ya adelantaba Marís. Y es que por primera vez dentro del Festival del Cómic de Angoulême hay 3 mujeres nominadas en la categoría del Gran Premio. Que son Catherine Morier, Anouk Ricard y Alison Bechdel.
¿Cómo habéis recibido la noticia después de que precisamente, ¿no?, en 2016 tuvo que nacer todo este movimiento para reivindicar la figura de la mujer dentro del Festival d'Angoulême? Bon, je vais répondre à cette question. Yo evidentemente sigo el debate. Evidentemente me concentro sobre todo en mujeres, pero también sigo en redes a hombres y a distintas personas del mundo del cómic, y hay un discurso que dice que estas mujeres están ahí por el trabajo de un lobby, que no es un logro real por su trabajo. Sin embargo, por mi parte, yo lo he recibido de una forma normal. Me parece que debería ser normal tener 3 nominadas, porque evidentemente 3 nominados hombres no le sorprendería a nadie. Me gustaría precisar en el hecho del sistema de voto. Son las mismas personas que hacen los cómics los que eligen a los nominados. Es verdad que se hacen varias rondas en esta selección, pero al fin y al cabo son los profesionales quienes eligen a los nominados para el Gran Premio. Es cierto que hay otras categorías de premio. ¿Y por qué se crea esta polémica de los lobbies? Yo creo que es consecuencia a la integración de las mujeres en el festival. Es decir, la paridad ha sido posible gracias a la reivindicación de las creadoras en 2016. Y esto se ha traducido en una mayor visibilidad. Voy a intentar ser breve en la respuesta. En 2016 muchas personas también de instituciones se implicaron. Por ejemplo, la ministra de Cultura de la época también interpeló al festival y dijo que este tipo de situaciones eran inadmisible. Por lo tanto, realmente la amplitud que alcanzó llegó a instituciones muy importantes y llevó a esta obligación o esta inclusión del sistema paritario en el festival. Y esto, evidentemente, ha generado que si hay más visibilidad en los espacios generales como en el festival, pues evidentemente van a producir más, van a tener más posibilidades financieras. Evidentemente, si estas personas no son visibles, pues los espacios de venta, los libreros no van a valorar el trabajo. Antes veíamos una precarización de las mujeres y ahora lo estamos normalizando, el trabajo de las mujeres en el cómic, con absoluta normalidad. Sí. De hecho, antes de empezar hablábamos que yo no me acordaba qué fecha había sido el manifiesto, pero recordaba perfectamente que para nosotras, las españolas, nos parecía que en Francia ya tenían mucha suerte, porque ya tenían 4 o 5, tenían mucho nombre, etc. Pero tampoco lo habíamos seguido. Pero a partir de oír su manifiesto, que tenía toda la razón del mundo, decía, o sea, en 30 años, o no sé cuántos eran, del festival, solo una mujer ha sido escogida, que era la Florence Sestac. ¿Cómo puede ser que de 50 presentados solamente haya 2 nombres de mujer? ¿Cómo puede ser que nunca haya cuando es la industria francesa, además del cómic, ha sido muy fuerte y muy potente? Y ellas han estado trabajando ahí. ¿Cómo es que nunca están, no? Entonces yo me acuerdo que aquí, esto es cuando estábamos montando la asociación de autoras, y lo primero que se hizo fue hacer el manifiesto en el siguiente Salón del Cómic, que yo creo que fue el 2018, o sea que yo el 2017 estaba haciendo la tesis, o sea que es probable que fuera la noticia, pero que llegó el 2018 o el 2018 lo recogimos para hacer el manifiesto en el Salón del Cómic de aquí. Recogiendo las quejas de Angoulême, hacemos un manifiesto diciendo cómo es que el Salón del Cómic de Barcelona, del que soy fundadora, yo formo parte del grupo de dibujantes que organizó el Salón del Cómic primero de Barcelona,
que fue el primero, me parece, del país, cómo es que desde entonces solamente se ha dado un premio de larga trayectoria a 2 mujeres en el año pasado y el anterior. Pero en todo este tiempo nunca se ha dado ni el premio de obra, o sea, los premios más importantes no se dan. O se da el premio de trayectoria a Ana Miralles cuando tiene 40 años, que dices, hombre, tiene todavía una trayectoria muy larga por hacer, lo que le has de dar es a la obra que está haciendo este año, ¿no? Pero claro, como es la única, el único premio a mujer, pues lo aplaudes y lo coges, claro, y Ana lo coge también. Pero es una injusticia brutal. Y esa injusticia, para mí, y en mi tesis lo aclaraba, venía de que no es que no se diera premio a mujeres, es que los dibujantes mayoritariamente eran hombres, los guionistas mayoritariamente eran hombres conocidos, los editores mayoritariamente eran hombres, pero los críticos mayoritariamente eran hombres, los teóricos los que estudiaban el cómic mayoritariamente eran hombres. Tenemos que entrar en esa historia, porque si no, siempre será parcial la historia. La visión normalizada es que las mujeres no están en el cómic. Por lo tanto, cuando de repente empiezan por la lucha de muchas y porque se van incorporando, se van haciendo editoras, críticas, profesoras de cómic, o sea, las mujeres vamos entrando en todas las partes de la profesión. Y eso va cambiando la mirada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como de repente empiezan a salir muchas autoras que seguimos siendo minoría en las publicaciones, de repente parece que es que hay un chanchullo. Ahora es que está de moda que sean chicas. No, cuando eran solo chicos no es moda, ¿verdad? Pues es que está normalizando la igualdad, normalizando el que este territorio es de las personas, no de una mirada patriarcal o masculina, ¿no? Es verdad que desde ese momento, en 2016, cambia un poco todo el paradigma, no solo en el Festival de Angoulême, donde, bueno, quiero recalcar que no solo se nomina a autores franceses o franco-belgas, sino que es a nivel mundial. Por lo tanto, es como, no me puedo creer que en todo el mundo no hubiese una mujer dibujante, autora de cómic para nominar. Pero sí que es verdad que a partir de ese momento, y yo creo que con el hecho de 2016 como punto de partida, vemos un cambio tanto en el reconocimiento de la obra de las mujeres, como en empezar a haber un montón de exposiciones para visibilizar. En España, por ejemplo, teníamos un problema muy parecido con el Premio Nacional de Cómic. Seguido lo gana Ana Peñas. El año pasado fue, después Cristina Durán junto con Miguel y Laura Barachina. No, el 2018 lo ganó, me parece que era el 2018 que ganó Ana Peñas, no el nacional, sino el premio del Salón de Barcelona. Sí. O sea, el premio del Salón de Barcelona lo ganaron mujeres. Sí. O sea, había habido el manifiesto allí, ¿no? El premio del Salón de Barcelona lo ganó Laura, el premio a la trayectoria, Laura Pérez Bernetti, y Ana Peñas a la Nobel. Y el año siguiente le dieron, o el mismo año, le dieron el Premio Nacional del Cómic, que recientemente lo ha ganado Bea Lema con una obra fabulosa y muy reivindicativa también del papel de la mujer. Si je peux me permettre aussi de préciser. Sí puedo meter una cuña porque es algo que se traduce también en cierto modo en Francia. Por un lado, el Festival de Angoulême. Por ejemplo, Julie Lucet fue una de las grandes ganadoras en 2022, si recuerdo bien. Después, el año siguiente, Poésie Samons ganó. Es decir, quiero decir que es un premio muy internacional. Ha mencionado también al hecho de que comenzó a haber más exposiciones relacionadas con las mujeres, poniendo en valor el trabajo de las creadoras. Los colectivos
de creadoras contra el sexismo también comenzaron esta batalla y comenzaron a hablar de los movimientos sociales del cómic en Francia. Y estos colectivos surgieron porque en 2015 el Museo del Cómic de Bruselas propuso una exposición temática retrospectiva con este tema del cómic de mujeres hecha para niñas y para mujeres, y ese yo creo que es el punto de partida, no tanto el Festival de Angulema, sino también la iniciativa del Museo del Cómic de Bruselas. Por lo menos en Francia las creadoras hay una pequeña distinción entre dos categorías, entre el cómic de forma genérica y el cómic para mujeres. Por lo tanto, el título de esta exposición, que como digo llevó una movilización muy importante, tenía que ver también con el cómic para niñas y para mujeres, que era un género del que siempre se quería distanciar en los años 40, en los años 50, que las creadoras siempre, digamos, que se distanciaban de esta categoría. También es una forma de jerarquización que no debería verse con estos sesgos, porque también digamos que es una creación tanto de mujeres como hombres, simplemente una precisión de lo que sucede en contexto francés. Sí, aquí también. Voilà. Siempre despreciado, no por las mujeres. Las mujeres lo leían, eran... ¡Ay, perdón! Que me oigo a mí misma. Las mujeres eran lectoras súper ávidas del cómic. Ahora, lo que no tenemos que olvidar es que ese cómic tenía una ideología negativa. Era una ideología que nos castró en un montón de cosas. Las autoras eran las que hay que reivindicar. A las autoras hay que reivindicarlas por encima de todo, porque han aguantado la profesión y han aguantado todo sin poder expresarse, o sea, teniendo que hacer un trabajo de encargo con unas normas muy estrechas y muy marcadas, ¿no? Lo que tienen que hacer, lo que tienen que decir, etcétera. Entonces, sí que ha habido durante muchos años, pero por la profesión del cómic, que como todo lo femenino es menor. Es decir, era tan de encargo el trabajo o tan poco responsable del contenido textual el cómic femenino como el cómic del jabato, o sea, de personajes del hombre enmascarado o de ese, eran igual. En cambio, como los niños habían tenido su infancia alimentada y en la aventura y la imaginación por estos héroes, pues lo han reivindicado hasta el final. Y en cambio a las mujeres se ha despreciado porque esto era cómic de niñas, ¿no? Era cómic, era inferior. Oui, je tenais aussi à... Inferior, sí. Me gustaría hablar de ciertas cuestiones de la producción de mujeres en Francia y hablo del contexto francés porque tengo datos principalmente. Hay una distribución desigual entre los hombres y las mujeres que trabajan en el cómic. Según las cifras oficiales, que es cierto que no existen, pero las cifras, digamos, más exactas, dan un 27% de mujeres en el mundo del cómic en 2016. Y los criterios de categorías son un poco particulares y son difíciles de objetivizar. Yo parto de los estudios del CNL que llegaban al 34%, pero en las ediciones de jóvenes la proporción
se invierte. Hay más mujeres en el cómic de jóvenes que en el cómic de adultos, que es al fin y al cabo el que más legitima, y esto se explica también por un contexto muy específico en el que las mujeres, las creadores, sufrieron y vivieron una mirada muy, muy importante con microsexismos, macrosexismos. Si decidían llegar a espacios públicos, no podían ocuparlos porque, por ejemplo, no había lugares para el cómic de infancia. No voy a citar nombres, pero muchas de mis entrevistas demuestran que o bien trabajabas en la industria de niños o no trabajabas. Y también muchas entrevistas y muchos testimonios dicen que en estos contextos las mujeres no se sentían seguras. Por lo tanto, las mujeres no se encuentran en los mujeres legitimados. Es una cuestión que todavía tengo como perspectiva desde el punto de vista de investigador, y es que hay muchísimas mujeres muy importantes en ciertos géneros, y también estos géneros tienen una precarización, precarización sobre todo monetaria. Y creo que también es una pregunta interesante: ¿dónde encontramos mujeres y por qué están ahí? Bueno, dentro del panorama del cómic español es como una respuesta un poco más sencilla, porque al final aquí el cómic hoy en día que se produce aquí prácticamente es exclusivo para adultos, entonces la cantidad de las autoras que encontramos se están dirigiendo a un público adulto. Sí que a mí me parece muy buena la selección que hay este año al Gran Premio en Angoulême, porque nos dan 3 perfiles muy diferentes de autora de cómic, de Catherine Mériès, y perdonadme por la pronunciación del apellido, que llevo años adorando. Tiene un libro que se llama La levedad, que para mí es que habla después de los atentados de Charlie Hebdo, donde ella trabajaba. Me parece una obra maravillosa. Los demás libros que he podido leer de ella también, pero bueno, ese en concreto creo que es esencial. Anouk Ricard, que ha trabajado a medio camino entre un cómic mucho más independiente, mucho más underground, haciendo Bola de Fuego como un libro magistral, y a la vez ha formado parte de algunas de las series infantiles más importantes, como puede ser Ana y Froga o Patty y las hormigas, publicados aquí. Y después Alison Bechdel, que viene de hacer un cómic social muy comprometido a nivel político y desde el punto de vista de lo autobiográfico, ¿no? Y además, incluso dentro de los estilos de dibujo, son obras muy diferentes, ¿no? O sea, lo que sí que demuestra es que que hay un punto muy diferente, ¿no?, entre las autoras que podemos encontrar ahora contra las autoras que podían publicar antes, sobre todo pues, antes de los años 90. En la dictadura, aquí en España en la dictadura. Eran todas, solo se podía publicar cómic femenino, y las mujeres las encontrabas ahí porque era el único sitio si eras chica, y eso ya en los 70s. Yo cuando empiezo a dibujar, como soy mujer, aunque hago muestras de terror, hago otro tipo busco otro tipo de trabajo, me conducen, como soy chica, al cómic femenino. El cómic femenino, por otro lado, está menos valorado, ¿no? Es lo que hablabas antes. Pero por otro lado, como eso se agota, la industria española a partir de finales de los 80 no lo reproduce, y entra el manga, y el manga sí que ocupa el espacio de las niñas. Las niñas de hoy están leyendo manga. O sea, no hay cómic infantil patrio, porque hay cómic infantil ajeno, que viene de fuera, ¿no? Y cómic adulto es donde, digamos, si mi generación lo que hizo fue, el cómic adulto había sido eliminado porque era un cómic que era transgresor y que contradecía las leyes de la dictadura. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es recuperar el cómic adulto, y
En el cómic adulto es como hace la función del cine independiente también, es lo mismo, y quiere ocupar ese espacio. Pero lo que ocupa el espacio al final es el cómic erótico, el cómic sexual y el cómic comercial, o sea, el cómic de los superhéroes, el cómic del manga, todo eso. Entonces, las autoras que vienen en general empiezan a venir de Bellas Artes, empiezan a venir ya, en vez de venir desde la profesión, empiezan a venir de los estudios de arte, y empiezan a valorar el lenguaje como un lenguaje artístico, en general utilizan el cómic adulto porque lo están utilizando como forma de expresión. Pero también hay autoras de cómic para niños, por ejemplo, Raquel Gu, que hace cómic adulto, pero ha hecho infinidad de cómic para niñas también. Pongo una, por ejemplo, ¿no? Antes de que se nos vaya un poco más la hora, porque aunque llevamos ya una hora y 10 aquí, si alguna de las asistentes tiene alguna pregunta, es el momento para dirigirla. Si no, seguiremos charlando 10 minutillos más. Yo quería preguntar a Marika cómo fue... Sí. Quería preguntar a Marika cómo fue la experiencia con Barbie, porque me ha llamado mucho la atención. Sí, bueno, la experiencia con Barbie es que el director de Comics Forum de Planeta, Antonio Martín, es una persona amiga y con la que he colaborado muchísimas veces fuera del mundo de Barbie, o sea, en todos estas, en Butifarra, en Trocha Troya, o sea, es un crítico de cómic, ha sido un crítico y un estudioso, uno de los primeros historiadores de cómic, que luego se ganaba la vida en Planeta como editor de TVOs, ¿no? Pero que quiero decir, mi relación venía desde la vanguardia, digamos, con Antonio. Entonces Antonio tenía el encargo de hacer la revista Barbie, bueno, la estaba haciendo, pero ya le empezaba a sonar muy mal, ¿no? Y entonces un día me dijo, ¿por qué no me diseñas una revista para niñas de esta edad, pero que tú creas que sea correcta desde una perspectiva de género y que sea potable, digamos, ¿no? Y lo hice, me empecé a hacer encuestas entre niñas, porque claro, era para niñas de 5 o 6 años, me parece que estaba planteada la revista Barbie, de 5 a 7 años, algo así. Entonces empecé a hacer encuestas, empecé a hacer un trabajo de investigación y preparé una maqueta de revista y la propuse, en la que, claro, había publicidad de Barbie, pero muy poca. Y había, o sea, sí, la cabecera era Barbie y había publicidad, pero el gordo de la tripa de la revista, pues tenía un taraná, no sé cómo se dice en castellano, bueno, un aire absolutamente diferente. A Antonio le encantó, pero me dijo, esto no va a colar. Digo, bueno, pero yo esto es lo que hago esto o no lo hago. Y entonces lo pasó y entonces dijo, no, ¿sabes qué pasa? Que Mattel pone el 75% de la revista. Es decir, de las páginas, el 75% es Mattel y su publicidad. Es decir, una historieta de Barbie, una fotonovela de Barbie, que la hacen con los muñecos de Barbie, todo eso lo manda ya hecho. O sea, la revista, las historietas de Barbie, la fotonovela de Barbie, el cuento de Barbie, los recortables de Barbie y la publicidad de Barbie, y te quedan 4 páginas. Digo, bueno, pues en 4 páginas yo no puedo cambiar una revista, por lo tanto no lo hago. Y entonces me dijo, por favor, hazme una historieta, pero que sea a la contra. Y entonces dije, bueno, pues haré, es un reto, y como yo no lo he dicho antes, pero en lo que yo me he especializado más es en el cómic experimental, o sea, yo, como voy además contra el personaje repetido, necesito continuamente tener un juego gráfico o algo que es el motor que me hace meterme en una historia, ¿no? Entonces, esto fue un motor. Digo, bueno, vale, pues voy a buscar una historieta para niñas
no contra la Barbie, pero que sea tan diferente que choque encontrártela aquí, ¿no? Y hice Luna y Duna, que eran unas gemelas que me servían para explicar las contradicciones que podemos tener las mismas mujeres, pero enfrentándonos desde una postura, en ese momento, eran los años 80, desde una postura de los 80 juvenil. Además, yo tenía una hija de esa edad, no de 5 o 7 años, la Luna y Duna tenían 13, 14, que eran lo que leían las niñas de 6, ¿no? Entonces, pues mirando a mi hija y sus amigas y su lenguaje y todo eso, hice una historia que ya gráficamente chocaba con Barbie porque no era dulce, era impactante, era de colores ácidos, ¿no? O sea, y luego era muy moderna, y por otro lado era feminista, era muy feminista, pero muy feminista desde un punto de vista muy natural, muy de la vida de dos gemelas y cómo se enfrentan con sus padres o no, o cómo también ven cómo cambia su mirada sobre los padres ante un fracaso de ellas, ¿no? Han creído ser más listas que no sé quién, pero después acaban viendo que pues, la madre también tiene derecho a divertirse, y cuando la madre se va a divertir se quedan sin nadie que haga la cena y tienen que hacerla ellas. Ese tipo de historias que era mucho más real, y sobre todo con los chicos. El pelearse por un chico, que vaya tontería, ¿no? Y acababan comiendo bombones, pelearse por tener un tipo determinado u otro, todo este tipo de cosas. Y la verdad que me lo pasé muy bien. O sea, fue una etapa, fue una historieta que fue como un juego y me gustó hacerla. Hay un par de preguntas por aquí adelante. Me gustaría saber, una pregunta para las tres. ¿Cómo valoráis, es decir, qué valor dais al trabajo de autoras como Claire Bettiger o Annie Getzinger? Sí. 70s, 80s. Sí, sí. Eskerrik asko. Moltes gràcies. Merci. ¿Tú? El trabajo de Bret Easel es más el contenido, y sobre todo en Annie Getzinger a mí me gusta mucho el color, la vivacidad. Sin embargo, en el caso de Bret Easel es la lectura de la sociedad francesa, del ámbito social. Pierre Bourdieu decía que la primera socióloga de Francia era Claire Bret Easel, porque evidentemente mostraba la realidad que se vivía en Francia. Por lo tanto, es una de las grandes sociólogas. Por lo tanto, creo que es justo dignificar este papel. De acuerdo con ella. De Annie Getzinger también digo, es una gran dibujante y una magnífica colorista, pero me interesa más Claire Bret Easel y su compromiso, porque Annie cuenta las historias de una manera, o sea, es un trabajo profesional, pero no se moja, por decirlo de alguna manera, no está poniendo algo de crítica social, ¿no? En cambio, Claire Bret Easel no solo es la primera socióloga, sino que es la primera que empieza a meterse con la izquierda de una manera, desde la izquierda, o sea, haciendo autocrítica, digamos, ¿no? Porque también critica a las propias mujeres de izquierdas. O sea, a mí la autocrítica es algo que me parece esencial, en mis trabajos también existe. Bret Easel es de las autoras que a mí me enseñó o me abrió el camino a Bret Easel es una de las autoras que descubrió al publicar en Totem y dije, oh, ¿no? Y para mí y hasta ese momento me gustaba muchísimo Laugier, porque te he dicho que solo teníamos referentes masculinos, y no me daba cuenta desde un punto de vista de género. A partir de Bret Easel empecé a cuestionar a todos los autores que en ese momento me encantaban y que me siguen encantando como dibujantes, pero desde la perspectiva de género y desde el discurso, a partir de Bret Easel los empecé a cuestionar. Y te diré que a partir de eso también descubrí a Nuria Pompeya, a la nuestra, que es nuestra Bret Easel, porque es
tan socióloga como ella describiendo nuestra sociedad, ¿no? Tenemos por aquí una última pregunta. Bueno, yo le quería preguntar a Marika, has comentado que llegabais a un espacio donde heredabais un tipo de historias, un tipo de género, pero a mí me gustaría que comentaras también que heredabais un tipo de trazo y Claro. lo que suponía, y cómo fue el proceso de romper con ese trazo que heredabais, que era tan dulcificado y que además planteaban que era natural de las mujeres, y pero lo que suponía romper ese trazo claro heredado. que para conseguir tener trabajo tenías que conseguir ese trazo que te proponían. O sea, no era tu trazo, era el trazo que te habían propuesto que había que tener, ¿no? Tienes que seguir a Miguel Fuster, tienes que imitar a Pepe González, tienes que imitar a Luis García, o sea, tienes que imitar a toda una serie de señores que ya habían marcado el camino. Pero es que esos señores les habían tenido que imitar a otros y todos, quien marcaba cómo tenía que ser el romance, eran las leyes de género, porque era que no sea complicado el dibujo, que no tenga fondos oscuros, que no tenga trama, que sea todo sintético, limpio, decorativo, porque es para mujeres. Como es para mujeres tiene que ser decorativo, bonito. Y sobre todo, las mujeres nunca tienen que tener la cabeza más grande que los hombres, aunque estén en primer plano, porque hace feo. Sí, a mí me devolvieron una de estas ilustraciones que habéis visto al principio, súper chula. Me tuve una pelea yo con Tutén porque decía, pero si está tan bien como la anterior y como la siguiente. Sí, pero has puesto a la mujer en primer plano y tiene la cabeza más grande que el hombre. Digo, hombre, es que el hombre está detrás. No puede tener la cabeza más grande. Si está detrás, se está yendo. O sea, está así. Ella está mirando como por una ventana y él se está yendo, ¿no? Dices, pues claro que tiene la cabeza más pequeña. Y ella lleva un peinado, además de esos pelos de la época, ¿no? Y dices, bueno, es que queda feo. Pues no queda estético. La mujer ha de ser más pequeña, ha de estar apoyada en él, ha de mirar, o sea, es la sumisión, ¿no? Claro. Y decías, oye, vale ya, ¿no? Vale ya. Pues todo eso, de entrada no te das cuenta, cuando eres muy joven, además te encanta dibujar y además estás con la gente a la que admiras, ¿no? Porque admiras los dibujos de toda esta gente, admiras a estar en la agencia más importante de Barcelona, admiras que estás publicando en revistas alemanas, inglesas y suecas, y dices, pero qué suerte tengo yo en la España franquista de estar trabajando para afuera siendo una cría, ¿no? O sea, pero a la que te vas chocando y te vas dando cuenta y vas concienciando y vas diciendo, bueno, vamos a romper esto. Ahora voy a hacer lo que yo quiero y ahora voy a lo del trazo. Cuando vas a hacer lo que tú quieres, te das cuenta que lo que has aprendido a hacer es el trazo que te está encerrando a ti misma y que te está marcando de una manera de género clarísima, ¿no? Y que todo el mundo va a decir, mira, una nena que hace este dibujito, ¿no? Y entonces, claro, la mujer sexy. No la quiero hacer sexy, entonces la hago fea. No, pues ni sexy ni fea, ¿cómo la hago? Y bueno, ahí has de romper con todo lo tuyo y por eso el dibujo acaba siendo un grito, porque estás buscando ángulos, poniendo ángulos, o sea, eliminando todo lo que sea redondo, porque todo tiene que ser redondito, pues eliminas todo lo que sea redondo, buscas ángulos puntiagudos, buscas expresión, descubres a los expresionistas y dices, esto es lo mío, ¿no? A Egon Schiele dices, yo quiero hacer esto, pero claro, tengo que ir con cuidado porque si no voy a asustar al personal. Pero esa es la historia que has de romper, luego ya puedes dulcificar. Una vez has roto, luego ya puedes jugar a otras grafías. Pero lo primero, tiene que ser buscar todos los ángulos, buscar la fealdad y hacerla bonita
pero buscar la fealdad en el sentido de lo que te han dicho que es feo, hacerlo bonito, ¿no? Una mujer no tiene por qué tener estas medidas, no tiene por qué tener estas redondeces o no tiene por qué tener los ojos azules, no sé, o sea, no tiene por qué tener toda una serie de características. Entonces, voy a alejarme lo máximo posible de esto, pero que sea expresivo, que exprese emociones, que exprese sentimientos, que exprese... Y eso la hará bella, ¿no? Eso le dará... La belleza estará ahí, en lo que está expresando, ¿no? Nada, y eso. Suena difícil, ¿eh? Sí. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, se nos van a quedar un montón de temas en el tintero, pero bueno, yo sí que quería hacer una pequeña conclusión. Lo que nos ha quedado claro es que no se puede hablar ya de historia del cómic sin mencionar a las mujeres. Hay muchísimas mujeres que pueden ser ya referentes para todas las generaciones venideras. Hemos visto unos cambios de paradigma también en cómo se ve a la autora, de pasar de ser de una autora femenina, ¿no? para las féminas, a tener autoras que tienen un marcado carácter social, autoras que se dedican a trabajar para las grandes industrias estadounidenses y dedicarse a trabajar con Marvel, con DC, ¿no? Y luego también tenemos esas autoras que mantienen ese compromiso político, reivindicativo, o aquellas que deciden enfocar su carrera a lo infantil, pero lo más importante es que ahora tienen la capacidad de decidir cómo quieren focalizar su carrera como creadoras de cómic. Y creo que vuestros trabajos, Marika Vila, mañana a las 11 la tenéis en la librería Joker, donde hablará mucho más sobre su tesis investigadora. Y como hoy es la noche de las lecturas, yo lo que quiero es terminar en el que podamos recomendar un libro, un cómic, para que, ¿no?, vayan conociendo a todas estas autoras. Entonces, bueno, agradeceros mucho que hayáis venido hoy aquí, agradecer al Instituto Francés también de la organización de este evento, y qué manera más bonita, ¿no?, que terminar con una recomendación de esa lectura. Bon, c'est très difficile pour... Para mí es muy difícil recomendar una única obra, única creadora. Además, no sé si está disponible en español, pero para mí, Chloé Vary V-A-R-Y, además ha recibido muchos galardones. Realiza un trabajo narrativo, estético, además es muy innovador y además también muestra un compromiso político. No reivindica tanto el discurso, sino que es un feminismo más terrenal, que para mí es muy introspectivo. Y la sesión de Rose, la sesión de las rosas, es una de las principales temporadas de rosas. Aquí Bueno, yo antes lo has dicho y me parece que además es lo más nuevo y muy importante. Cuerpo de Cristo se llama, de Bea Lerma. Me parece una pasada, porque además un cuento bordado, o sea, un cómic bordado, me parece un matrimonio total. Es un patrimonio nuestro o matrimonio nuestro absolutamente, ¿no? Es un cómic que ha hecho ella bordándolo, ¿eh? O sea que luego lo han impreso, pero es una pasada, es un experimento. Yo, como todo lo experimental, me encanta, pero también os recomendaría a Laura Pérez Bernetti, que me parece maravillosa, o a Raquel Gu, que me parece Las Estupendas, os hará reír muchísimo, porque habla de todos los problemas de la cuarentena, de los 40 años, no de la cuarentena, de los 40 a 50, ese periodo, ¿no? O sea, de cambios. Y os recomendaría a mí Mata Hari, claro que sí, y la Moderna Secreta, que va a salir que le tengo mucho cariño, y va a salir en el salón en abril, en el Salón del Cómic. Buscarla, porque va a ser una bomba. Pues mira, yo para terminar también me uno a esta ronda de recomendaciones. Me gustaría mucho también recomendar un libro que es muy pequeño, que se llama Asunto de Mujeres, de Julie Delport,
y que es un libro que pasó muy desapercibido, para mí me marcó muchísimo, en el que precisamente habla también de la figura de Toby Johnson, la creadora de los Moomin, y creo que tiene mucho de todo lo que hemos estado comentando hoy en esta charla. Una vez más, muchas gracias por estar aquí esta noche y gracias a todos vosotros por escucharnos. Gracias.